Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Eduardo Guerrero, nuestro experto en seguridad, vamos a hablar de la violencia que se vivió en el país durante 2017 y cómo empezó este 2018. Luego con Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante, vamos a analizar el primer año de Donald Trump en materia de migración, sobre todo con los mexicanos. Y para terminar, voy a discutir con Gerardo Esquivel y Andrés Antonius, nuestros colaboradores, las perspectivas para 2018 en México y en el mundo. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El 2017, que recién terminó, es el año más violento de las últimas 2 décadas, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De enero a noviembre se cometieron 23.101 homicidios dolosos. En el país lo mismo asesinaron a 12 periodistas, lo que coloca a México a nivel de Siria, un país en guerra, que a políticos. Además, se dispararon los feminicidios, sobre todo en Puebla y en el Estado de México. Y el 2018 no inicia mejor. Tan solo el fin de semana pasado, se registraron al menos 43 muertes en diversos estados del país, producto de ejecuciones, incluida la de un mando policíaco en Zacatecas. Según las autoridades, el aumento de la criminalidad podría deberse a la fragmentación de los carteles del narcotráfico, ya que algunas de sus cabecillas han sido detenidos o abatidos. Esto sin duda marca el fracaso de la estrategia de seguridad en México. Y para debatir este tema me da un enorme gusto recibir a Eduardo Guerrero, nuestro experto en temas de seguridad. Eduardo, buenas noches, feliz año. ¿Qué tal, Leo? Igualmente, Emma. Decía, pues, marca el fracaso de la estrategia de seguridad. Nosotros este año vamos a cumplir 8 años aquí en Es la Hora de Opinar y creo que ya he dicho varias veces esa frase de marca el fracaso de la estrategia de seguridad. Pues es que la verdad en tu programa y lo que hemos pasado fue una especie como de crónica de un fracaso anunciado, ¿no? Increíble. O sea, nunca hubo a partir de 2015 que otra vez empezó a subir la violencia, y a pesar de las advertencias y a pesar de que el propio presidente en su momento anunció hasta un programa de 50 municipios para reducir y que abandonó pocos meses después, pues la verdad es que el gobierno, yo siento que bajó las manos, ¿no? O sea, ya hubo una gran, pasividad, sobre todo durante el último tramo, ¿no? Y bueno, Ahora sí tuvo costos, ¿no? Yo creo que le costó la candidatura, o fue parte de por qué la candidatura del PRI a la presidencia no fue Miguel Ángel Osorio Chong el candidato. O sea, creo que sí los datos en seguridad, le impedían ser el candidato, ¿no? Sí. Y él se echó este asunto de la seguridad en la espalda, ¿no? Porque él fue, digamos, el gran promotor de fusionar la Secretaría de Gobernación con Seguridad, de armar una supersecretaría. Correcto. Y pues los resultados fueron en realidad lamentables, ¿no? Y todo indica que independientemente de quien gane, seguramente regresaremos al esquema anterior y la Secretaría de Seguridad Pública regresará a ser una secretaría fuera del ambiente político, ¿no? Exacto. La seguridad es un tema técnico. Exacto. Y tiene que tomarse con criterios de ese tipo las decisiones. Y no podemos meter esto en una secretaría pues que es por excelencia política y que debe negociar con partidos, con Congreso, etcétera, porque se empiezan a tomar decisiones de seguridad con criterios políticos y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tema del diagnóstico del 2017 y lo que podemos esperar al 2018, si te parece. Claro, claro. Nos trajiste como siempre unas gráficas que ilustran muy bien el tema. Empecemos con la primera, Eduardo. Claro.
Esta gráfica quise que un poco indicara la evolución desde 2007 de las ejecuciones, para que viéramos cómo estuvo la crisis con Calderón, ¿no? En su punto máximo en 2011 fueron 15,768 homicidios vinculados al crimen organizado. Fue el máximo que alcanzó Calderón. Después vino el bajón en 2012 hasta 2014, y después vemos cómo se revirtió la tendencia, y en los últimos 2 años, Leo, pues fue tremendo el repunte. En los últimos 2 años, de 8,000 a 18. En 2017, que son 18,892, ¿no? Que es una cifra todavía preliminar, porque diciembre, Leo, no lo hemos depurado muy bien. Tenemos 1,666 ejecuciones contadas hasta ahorita, pero falta una depuración final y puede variar un poquito hacia arriba o hacia abajo, pero es más o menos el número que traemos. Pero mira, números cerrados, y desgraciadamente aquí que estamos hablando, cada número que quitamos o que ponemos es una vida humana, pero en números cerrados pasamos de 8,000 homicidios vinculados con el crimen organizado en 2015 a casi 19,000. Sí, es tremendo, es tremendo. O sea, la diferencia con el año pasado, antepasado, perdón, entre 2016 y 2017, el crecimiento fue del 55%. Y si comparamos este año pasado con el 2011, o sea que aquí lo vemos con 15,768, el crecimiento es del 20%, o sea, fue 20% más violento en términos de homicidios que el peor momento de Calderón. Y esto implica que de seguir esta tendencia, ya lo habíamos previsto aquí, pero todo indica que de seguir esta tendencia... Que es lo más probable, ¿no? Porque lo más probable. Es poco probable que en un año electoral como que vamos a tener, donde vamos... La clase política, las administraciones públicas van a estar metidas en otros temas y con otras preocupaciones, se vayan a meter en este tema que es tan complicado. Y además, Leo, que el propio proceso electoral genera muchas tensiones en términos tanto de conflictividad social como de criminalidad y violencia. De hecho, por eso te traje una segunda gráfica que vamos a ver ahorita. Pongamos las dos. Yo lo que iba a decir es que de seguir esta tendencia, el sexenio de Peña Nieto va a acabar siendo más violento que el sexenio de Calderón. Sí, sin duda. Bueno, pero entonces vamos ahora sí a la segunda gráfica que nos trajiste, que ya vincula el tema con los partidos gobernantes. A ver, explícanos. Mira, que les traje esta gráfica porque tiene, como pueden ver, 2 columnas de elecciones estatales. Estas son elecciones de gobernador. Correcto. En 2010 fueron 3 elecciones las que están coloreadas de amarillo, donde el PRI perdió las elecciones. Pero en 2016, Leo, fueron 6 gubernaturas las que perdió el PRI. Casi todas en manos del PAN, por cierto. En esos cambios, Leo, de partido político del PRI a otro partido, en este caso, pues son todos los casos del PAN, ha generado, Leo, mucha violencia. De hecho, te traje 3 casos, están en la siguiente gráfica. A ver si nos pueden poner la siguiente gráfica, que ya son 3 casos particulares: Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz. Fíjate, son 3 estados donde los gobernadores salientes del PRI tienen acusaciones muy graves de corrupción y en algunos casos hasta de colusión con el crimen organizado, y ve cómo aumenta la violencia en el año electoral. La primera parte de esta gráfica es Chihuahua, ¿no? Así es. Chihuahua, ve como el gobernador saliente, ahí fue César Duarte, ¿no? Pierde en 2016 y ve cómo se desata la violencia en 2017. Lo mismo con el caso de Roberto Borja en Quintana Roo. Y lo mismo en el caso de Javier Duarte en Veracruz. ¿Pero qué te dice esto? Mira, lo que te dice, Leo, es que justamente estas administraciones tan corruptas traen unos arreglos con los grupos criminales, sus policías, sus procuradurías, y que cuando viene la alternancia partidista y llegan equipos muy distintos al poder, todos esos arreglos se quiebran, se rompen. Hay pues relevos en muchas áreas, y ese rompimiento de pactos y de arreglos te genera estas olas de enfrentamientos, de conflictos y de violencia. O sea, digamos, por ponerlo de manera distinta, parte del crimen organizado, lo sabemos de la literatura, es que tiene protección política. Así es. Si no es que a veces tolerancia y a veces abierta
¿no? Colusión y protección por parte de las autoridades políticas. Políticas y también administrativas, digamos, los mandos policiales, los mandos de las procuradurías estatales. Y cuando pierde ese grupo político el poder y llega un nuevo grupo al poder, así es. Eso es un elemento de desequilibrio para ese, digamos, mercado del crimen organizado, y eso genera violencia. Exactamente, te rompe los pactos, porque si, por ejemplo, si hubiera repetido el PRI, sí, digamos en Quintana Roo o en Veracruz, es muy posible que muchos de esos mandos policiales o de las fiscalías hubieran sido ratificados, o al menos hubiera quedado alguien de ese grupo burocrático ligado al PRI. Ahora, el problema, Eduardo, es que la conclusión es muy dura. La conclusión es que la alternancia en el poder puede generar violencia. Pues no puede generar, estoy mostrando estos 3 casos, que se trata de 3 administraciones corruptas, autoritarias, que muy probablemente utilizaban a los grupos criminales para enfrentar a sus propios adversarios, para intimidar, etcétera, para hacer cumplir acuerdos con otros grupos políticos. A veces se utiliza de esa manera el crimen organizado, y que son administraciones priistas, de vieja, digamos, raigambre estatal, ¿no? Sí. Donde ya son, pues son clases políticas añejas, bien hechas, que traen estos vínculos desde hace muchos años, y que una vez que haya la alternancia, pues vienen estos rompimientos, y no quiere decir que en todos los casos en donde vaya a perder el PRI va a suceder eso. Por ejemplo, este año tenemos elecciones para 9 gubernaturas. Así es. De ellas, yo te diría, mira, son Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato. Guanajuato, Leo, está muy mal. Sí. Entonces, ahí puede exacerbarse la violencia, aunque no está el PRI en el poder. Es difícil que le ganen al PAN en Guanajuato, no lo veo, pero... Así es, pero bueno, hay que tenerlo bajo lupa. Guanajuato, Jalisco. Fíjate que en Jalisco, por la competencia que ha habido entre Aristóteles Sandoval, el gobernador, y el alcalde de Guadalajara, recuérdame, Enrique Alfaro. Que va a ser el candidato, ¿no? Sí, exactamente. Ellos, los que son grandes figuras políticas, han, digamos, competido en el tema de seguridad, y esa competencia entre ambos ha sido muy benéfica para la sociedad jalisciense, porque la verdad es que a pesar de tener ahí en casa al que quizás sea hoy en día el cartel más importante de México, que es el cartel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Sí, bueno, tiene el nombre de Jalisco, pero realmente no está ahorita en Jalisco. Hubo una persecución muy fuerte en Jalisco, y el liderazgo del cártel anda en otros lugares. Ah, mira, ¿no? Yo no sabía. Pero esa competencia entre el alcalde y el gobernador ha sido virtuosa en el sentido de que ha protegido al Estado de una crisis de seguridad mayor, Leo. Interesante. Jalisco es un estado bien importante. Guadalajara es una plaza muy codiciada para los narcotraficantes y para mucho tipo de crimen organizado. Y le han echado toda la carne al asador, estos 2 políticos. Han empujado y han dado buenos resultados. Y han dado buenos resultados. Ha habido una estabilidad, digamos, en términos de violencia en Jalisco. Y Jalisco es un estado pues muy vulnerable porque tiene vecindad con Michoacán, en fin. Sí, claro. Es su situación geográfica. Y con Guanajuato. Exactamente. ¿No? Que está en... Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado lo que vaya a pasar en Jalisco con el nuevo gobernador, sea del partido que sea. El caso de Morelos y Puebla también son delicados, ¿no? Sí. En el caso de Morelos, pues tienen a un secretario de Seguridad Pública de primera, que ha hecho un buen trabajo y que disminuyó y después estabilizó varios indicadores de seguridad, aunque después lo perjudicó mucho el problema en Guerrero. Se le pasaron varias células de Guerrero a Morelos. Puebla, que trae el problema tremendo de extracción ilegal de combustible y que ha crecido muchísimo la violencia de hecho, en el último año, ¿no? Aprovechando esto que hablas de Puebla, ¿por qué no nos presentas la gráfica número 4 que nos trajiste, que es impresionante? Claro. Y tú nos los dijiste. El nuevo fenómeno del crimen organizado es el tema del huachicol, es el tema del robo y la venta de combustible. Sí, claro. Si nos ponen, por favor, la gráfica siguiente, que queda claro. Vean nada más. Bueno, qué cosa. Vean nada más. Sí, bueno, es una explosión, Leo. Y justamente Puebla, junto con Guanajuato, pues traen el mayor número de tomas clandestinas en el país, ¿no? Pero el crecimiento es impresionante. Además de Puebla y de
Guanajuato, están Hidalgo en tercer lugar, Tamaulipas en cuarto lugar, que también ahorita traemos muy frágil a Hidalgo. Sí. Hidalgo se nos puede empeorar rápido en materia de seguridad y violencia. Y Tamaulipas, pues mucha gente hasta que yo conozco de la policía, etcétera, piensan que Tamaulipas es uno de los territorios perdidos en términos de cómo está colonizado por el crimen organizado. Hoy me comentaba un periodista en la mañana, Leo, que ya nadie hace periodismo en Tamaulipas por lo tremendamente peligroso que es, ¿no? Pues si de por sí ya era peligroso, ahora también se les metió el huachicol, eso es lo que nos estás diciendo. Se les metió el huachicol, tienen los problemas pues, de extorsión, de secuestro tremendos. Yo te he mencionado aquí en el programa que es el estado que tiene más células mafiosas en el país, 42 células mafiosas. Entonces sí es un estado con muchísimos problemas y que, por cierto, el nuevo gobernador... Hubo transición ahí. Cabeza de vaca, exactamente. Creo que ha echado a andar varios proyectos interesantes que ojalá fructifiquen en el mediano plazo y mejoren la situación del estado, ¿no? Bueno, tenemos dos exgobernadores ahí vinculados con el crimen organizado, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ¿no? Así es. Bueno, ahora, esto del huachicol, Eduardo, y tú fuiste el primero que en este programa dijiste cuidado con el tema del huachicol, y nos habías comentado que hay indicios de que después del trasiego de drogas de México a Estados Unidos, el segundo negocio más rentable del crimen organizado en México ya es el robo y la venta de combustibles. Esto, pues, al parecer se consolidó en 2017. Así es, ¿no? Hay cálculos ahí que hablan de un mercado con un valor anual de 30,000 millones de pesos. 30,000 millones de pesos. Así es. Entonces, son unas ganancias tremendas. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares, ¿eh? Si vemos el número de arrestados por este delito en el último año, estamos hablando de 1,000 presuntos delincuentes. O sea que sale muy barato, Leo, por el asunto de la impunidad, meterse, o sea, el riesgo es muy pequeño en comparación con las grandes ganancias y es por eso que se ha vuelto tan apetecible para las grandes organizaciones criminales y que ha crecido tanto en los últimos años. Se está profesionalizando el crimen, ¿no? Los huachicoleros, que es, digamos, lo que, como se le llama a los artesanos del negocio, a las comunidades, a las pequeñas familias, han sido desplazadas gradualmente por las grandes corporaciones criminales, Cártel Jalisco Nueva Generación sobre todo, que le han puesto más método, más lana, más sofisticación tecnológica al negocio. Ahora, yo recuerdo que José Antonio González Anaya, siendo director general de Pemex, hizo todo un esfuerzo para tratar de bajar el tema del huachicol. Ahora se fue a la Secretaría de Hacienda. Pero pues parecería que no tuvo mucho éxito, que digamos. Ya llegó muy tarde. Yo creo que cuando llegó José Antonio ya las cosas estaban muy descompuestas en términos de huachicol. Pero pues algo se puede hacer. Sí. De hecho, él me comentó en alguna ocasión que en Colombia, otra vez Colombia, también tuvieron ese problema y lo lograron resolver, ¿no? Así es, ¿no? Porque hay un tema tecnológico ahí muy importante de sensores para ver dónde están las tomas. Correcto. De poner barreras físicas para proteger los ductos. Y ahora usan drones también. Geolocalizadores para las pipas. Sí. En fin, o sea, pero hay otro asunto muy delicado y es que tal como ha crecido el negocio en Puebla y en Guanajuato, tiene que ver mucho con negocio familiar, con el famoso huachicoleo. Entonces, son comunidades, Leo, pequeñas de 2,000, 3,000 habitantes que viven en las orillas de las carreteras y que están vendiendo abiertamente venden yo los he visto en la combustible robado. En la carretera Puebla los ves, ¿eh? Y la supervivencia de esas familias, Leo, depende del negocio. Y están dispuestas esas familias a rifarse la vida con tal de que no les vayan a rebasar este medio de subsistencia. Entonces ahí traes un problema social muy grave. Cuando quisieron en Puebla enfrentar a los criminales para empezarles a arrebatar el negocio, pues empezaron a aparecer mujeres y niños y mamás y la cosa se puso mucho más complicada y entonces reculó un tanto el gobierno federal y el gobierno estatal. Déjame terminar esta conversación contigo con cómo comenzó el 2018, muy violento, sobre todo en Chihuahua. Tengo entendido que se puso la cosa... muy violento. Muy violenta, ¿no? Mira, siempre en los diciembres tenemos una baja de ejecuciones, como que también los sicarios se toman sus vacaciones.
y regresaron con nuevos bríos. Sí. Y se cobran deudas, Leo, a principio de año, se cobran deudas, se cobran también, digamos, traiciones o eliminan, hay nuevos planes de negocio, digamos, y eliminan a aliados que no fueron muy útiles y escogen a nuevos. Hay realineamiento en alianzas de crimen organizado, y yo creo que por eso hemos tenido un inicio de año tan sangriento. No pinta bien. Nada bien, Leo. ¿No? Y sobre todo, como tú dices, pues la clase política va a estar con los ojos puestos en la elección y no en resolver este problema, ¿no? Así es. Tenemos aparte un problema muy complejo porque, rápidamente te digo, son 4 grandes resortes los de la violencia en México. Sí. El tema de los cárteles que señalaste, el conflicto sobre todo que hay sobre entre cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos el problema de las mafias, de cobro de cuotas, su operación cotidiana y sus continuos enfrentamientos. Tenemos el problema de las elecciones, Leo, de la alternancia partidista, que ya expliqué, y tenemos, como bien lo apuntaste tú, la existencia de nuevos mercados criminales, entre ellos el más destacado es el de robo de combustible, pero tenemos también ahora empezando a destacar el robo de trenes. Tenemos el tema de la trata y el aumento que también mencionaste al inicio del programa de la desaparición y ejecución de muchas jovencitas en el Estado de México y en otros estados del país. Entonces, digamos, esto es una cosa que se está expandiendo y que está diversificándose, digamos, el portafolio criminal de manera impresionante, ¿no? Bueno, pues para documentar nuestro optimismo del 2018. Ahí iremos viendo. Gracias, Eduardo. Encantado, como siempre, encantado. Pues un trabajo magnífico de ir documentando y analizando lo que está pasando en materia de seguridad en nuestro país. Gracias, muchas gracias por encantado. venir. Gracias, Eduardo. Hacemos una breve pausa y voy a regresar a platicar con Eunice Rendón. Vamos a analizar con ella el primer año de Donald Trump en materia de migración, sobre todo la relacionada con México. Así que quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.